Santa María del Oro. La tierra no es la herencia de nuestros padres, sino préstamos de nuestros hijos. La falda representa bordados de la etnia huichol, el venado, maíz y peyote. El top está compuesto por artesanía huichol de Shakira, elementos importantes en la industria de nuestra etnia huichol. El penacho, representado por el ojo huichol, símbolo que representa a Nayarit como un ícono de nuestra cultura. En la mano izquierda representa el sol, la luna y el ojo de Dios. Porta la imagen de uno de los atractivos turísticos de nuestro estado, la joya encantada, la laguna de Santa María del Oro, al igual que la etnia wixárika de las comunidades de Cantiles y Caracol. Nayarit es un estado con historia, cultura y tradición que en vez de envejecer se hace cada vez más grande con el paso de los años. Santa María del Oro. La Yesca, diseñado por Martín Ortiz, lleva por nombre Culto Caullumari. Es un traje confeccionado a mano en tul, shakira, estambre, listones y accesorios de colores brillantes significativos en las tradiciones wixárikas y que rinde culto a quienes consideran el hermano mayor, gran consejero y héroe histórico. Está conformado por un tocado que simboliza al animal más importante que configura la creación del mundo, el venado, ayudante del abuelo fuego y que a su vez dio origen al peyote y el maíz. Un collar del cual se desprenden guías de arte huichol sobre su tul óptico por todo su cuerpo que representan las ofrendas e intercomunicación con las divinidades. En las manos porta el ojo de Dios, que representa los 5 puntos cardinales. Tecuala. En el universo huichol o wixárika, Caullumari es el venado azul, uno de los principales dioses. Es quien guía a los peregrinos hacia la tierra sagrada de Wirikuta, sitio donde se sacrifica a sí mismo, transformándose en jicuri o peyote, para que el pueblo wixárika se vincule con sus ancestros, con las fuerzas y la energía de la naturaleza y su relación con este mundo mágico. El traje típico del representante del municipio de Tecuala está inspirado en este mitológico ciervo Caullumari, el venado azul y la artesanía wixárika, rindiendo así homenaje a la riqueza cultural de esta etnia nayarita, patrimonio cultural de México. Tecuala. Bahía de Banderas. Al poseer distintos estratos ecológicos como la serranía, valle, costa y mar, es privilegiado por tener una notable biodiversidad. Es punto de referencia del mundo entero. Se muestran a través del traje típico los diferentes mosaicos que hacen la identidad. El penacho con plumas y sedimentos de coral y concha, con aretes y collar elaborados por artistas huicholes. La capa sobrepuesta, a través de acuarelas, muestra la riqueza marítima, las islas Marietas, arrecifes, así como el avistamiento de ballenas. En la cenefa se aprecian los rostros de nuestros coras y huicholes. La flora y fauna es una falda con plumas de chachalaca y los diferentes tipos de especies silvestres de la zona, destacando el río Ameca, nuestro lazo de hermandad con el estado vecino de Jalisco. Bahía de Banderas. Wirikuta, lugar en el que se elevó el sol por primera vez y donde habitan sus espíritus ancestrales. Hoy en su honor el municipio de Ruiz decide llamar así al traje que con orgullo y respeto porta nuestra representante. Con plumas y pompones, el sombrero adorna el aura de su rostro. El tejido de palma con pedrería, hoja de maíz y palos cubiertos de estambre embellece la blusa que enmarca los símbolos más importantes para la cultura wixárika. El maíz, frijol, tejido con encajes, la semilla sagrada del girasol, representan el sol que iluminó nuestros ancestros para llegar a este centro sagrado.
El fajo y el pantalón lucen consigo los hilos que enmarcan las semillas sagradas de los dioses en las manos y lleva este máximo símbolo de orientación de nuestro pueblo. Ruiz. Acaponeta. Vestido diseñado por Hugo Orozco con accesorios de Cristina Tortolero. Tejido a mano por mujeres de la Sierra de Acaponeta. En su cabeza un jicuri con alusiones a la leyenda del venado azul, acompañado en su mano con un arreglo de la emblemática flor de gardenia y un piano haciendo referencia a la cariñosamente llamada Ciudad de las Gardenias y los Pianos. Su bastón de carrizo enredado por frijol, decorada por plumas y peces, esto en honor a los primeros pobladores del pueblo y al significado de Acaponeta, lugar junto al río donde el frijol se enreda en la caña de carrizo. Acaponeta. Del Nayar. Traje de la cultura huichol que representa la diversidad cultural que muestra las raíces de una multitud, la lengua hablada, las tradiciones, las fiestas, la gastronomía, así como las creencias y la vestimenta, toda una forma de vida. Este traje, hecho a base de manta con decoraciones y bordados con hilos de colores, representando generalmente aves, venados y flores como el maíz, el peyote, el fuego y el sol, mismo que porta con orgullo y dignidad representando a la mujer del municipio del Nayar. El ojo de Dios es un conjunto de rombos a base de cruces de madera tejidos con vistosos y múltiples colores. Simboliza los 5 puntos cardinales. El venado significa en la etnia huichol con dulzura la gentileza y la inocencia. Del Nayar. Ixtlán del Río. El traje lleva por nombre Tatei Jicuri, diseñador Junior Lomelí. Inspirado en Huirícula, la tierra del amanecer, en donde nace el Padre Sol Tallao, lugar preciso donde se celebra la casa del hermano mayor Tamtazi. Jicuri o venado azul. Sobre su cabeza se eleva una corona con picos brillantes que emulan los rayos del Padre Sol y al abuelo fuego Tatewari. En el bustier encontramos 2 flores de peyote que significan la fuente de prosperidad del pueblo, elaboradas con shakira multicolor por manos artesanas huicholas. La falda teñida de manera artesanal con azafrán, betabel, jamaica y cochinilla. Ixtlán del Río. Compostela. Una de las culturas más fascinantes en México es la wixárika, un grupo étnico que palpita y sobrevive en medio de la naturaleza, un legado de la humanidad. Este diseño de Isabel Moreno está inspirado con una sincronía perfecta entre la indumentaria tradicional wixárika, adaptada en un armonioso conjunto de 3 piezas, tomando elementos como su kutuni o blusa tradicional, basándose desde la colorimetría hasta los trazos, y el ricuri, manta con la que se cubren tradicionalmente la cabeza las mujeres de la etnia. Cada diseño wixárika está inspirado en la naturaleza y con esa premisa también se realiza este hermoso tocado. Compostela. Tepic. Del diseñador Alexander Vidal y lleva por nombre Deidad Wixárika, color y protección. Traje elaborado a mano inspirado en el elemento característico de la cultura wixárika, ojos de Dios, que simboliza la protección espiritual y unión del hombre con su cosmovisión. El traje está compuesto de 5 piezas que en conjunto representan la cultura y tradición de nuestro estado. En el penacho se representa a las 4 puntos cardinales. Sobresalen en el bustier y la falda semillas de frijol, maíz y hojas de mazorca. La perfección arquitectónica de la catedral y las ruinas de Jauja, enmarcados con maíz y caña. Tepic. Fuerte el aplauso, por favor, para nuestra participante. Rosa Morada. Ser wixárika significa vivir
vivir a la par del arte y la tradición, donde lo cotidiano es más que una blusa bordada o un elaborado collar. Es una forma específica de ver la vida, de sentir el presente y visualizar el futuro. Elaborado con hilos de color, inspirado en los cuadros de estambre que nos cuentan 1000 historias y bañado con la simbólica Shakira que representa el agua, es como nace esta pieza titulada Raíces, un tributo a la cosmovisión de un pueblo plasmando sus sueños. Rosa Morada. Jalisco. Este traje de 2 piezas del diseñador Martín Ortiz consta de un top decorado de Shakira, así como un cinto con accesorios huicholes. La falda está bordada en Shakira, realizada completamente a mano. Lleva en mano un ojo de Dios, significado de protección de los niños indígenas y uso especial de los chamanes. En la cabeza, un sombrero decorado con plumas y accesorios huicholes, y en el cuello lleva un pectoral estilizado elaborado también con manos indígenas. Así es, Jalisco. Santiago Ixcuintla. Mujer, cultura, identidad y orgullo. Diseñado por Yucay Mayelema y confeccionada por manos artesanas nayaritas. Consta de 8 piezas que en conjunto unifican la cultura wixárika en su máximo esplendor. Reflejan los elementos de mayor importancia para la cultura. Venado, sacrificio que otorga la fe del año venidero. Milpa, hogar de dones. Flor de peyote, fuente de conocimiento e inspiración para el arte huichol. Este traje es un homenaje a la mujer para reconocer a quienes fungen como cabeza de familia para el mundo. Santiago Ixcuintla. Aguacatlán. Este traje lleva por nombre Huirráriti, que significa fiesta, color y tradición. Esta pieza elaborada con una combinación de elementos característicos de todo Nayarit, como el frijol, la semilla de girasol, plumas, maíz, mecate crudo, ojos de Dios, pompones, plumas, espina de jarretadero, Shakira, estambre y detalles en pedrería. Tiene como protagonista una cabeza de venado al natural, que enaltece a Cauyumari, una de las figuras más sagradas de la mitología wixárika. Aguacatlán. Huajicori. Mujer Nayeri es el nombre de este traje diseñado por Daina Vega, que representa fiesta, color y tradición. Esta obra está conformada por 5 piezas estilizadas elaboradas con materiales típicos de la región. El sombrero elaborado a mano con palma tejida, ojos de Dios, pompones, maíz y frijol. Porta un poncho decorado con diferentes semillas, pedrería y lentejuelas. Accesorios que están elaborados de los mismos materiales, cuidando cada detalle para resaltar las raíces y tradiciones de nuestro bello estado de Nayarit. Huajicori. ¿Qué les pareció?